esta sociedad o esta asociación lo conforman gentes civiles, como nosotros por ejemplo, y buscan los propios recursos para poder sustentarse o sustentar esta sociedad. O sea, sí, pero ¿de qué se mantiene esto? ¿Son socios, digamos, ellos a la vez son socios ustedes, digamos, sí, claro, de nosotros? Entonces es de porcentaje de... Yo se lo digo de manera coloquial porque él es abogado. Okay. Él les va a hablar de siempre con su terminología. Nosotros, por ejemplo, los artistas plásticos, pintamos, hacemos obra, escultura, lo que sea. Creemos que a veces vendemos nuestro trabajo y ahí terminó nuestra función. Ganamos y guardamos nuestros pesos. O a veces decimos, para vender, vamos a hacer una exposición en México, en tal lugar, y salimos encantadas. Creemos que hasta ahí termina nuestra función. Pues no. Resulta que a veces estas imágenes, lo que les acaba de explicar el abogado, son requeridas para algunas revistas, para algunos libros. Es más, a veces hasta nos han pedido, oye, dame una de tus pinturas para la portada del libro de fulana de tal, y nosotros estamos tan encantadas porque fuimos elegidas, claro, que la regalamos. Pues mal hecho, porque esto tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor. De hecho, si ustedes venden una de sus obras y les dieron determinada cantidad, siempre van a ser ustedes los dueños de la imagen, siempre. No puede trabajar el que haya comprado la pintura, no por el hecho de haberla comprado, va a utilizar la imagen, ¿verdad? Entonces, que para una lata de chiles o lo que ustedes quieran y manden, debe ser bajo el consentimiento de quien le haya vendido la obra. Entonces son muchos detalles que a veces no conocemos y que podemos obtener dinero. Nosotros, ¿a qué nos dedicamos también? A rastrear. Tenemos nosotros dentro de esta sociedad, se formó bajo esa necesidad un grupo de pintores sin fines de lucro, pero de algo tenemos que vivir. Claro. Entonces, a veces están los maestros tan ensimismados, o algunos que ya murieron, que son de nuestros socios, que ni se fijaron si están usando la imagen de alguno de ellos en tal lugar, y se está fugando por ahí dinero para sus herederos o para el propio pintor. Esa es nuestra función. Se monitorea, se busca, ahí entra el trabajo del departamento jurídico, y se obtiene un porcentaje de lo que se les cobra. Se le da un porcentaje al dueño, al autor, y con el otro porcentaje queda para que subsista la oficina. Hay una oficina donde se paga luz, se pagan empleados, pero no es, como les decía yo, es sin fines de lucro. O sea, no es las grandes cantidades. De hecho, el consejo que se forma para supervisar esa oficina, en mi caso, por ejemplo, que soy vicepresidenta, nosotros no tenemos sueldo. Lo hacemos aquí sí por amor al arte, que estamos fijándonos que en la oficina se trabaje y sí se les dé a los artistas la parte que les corresponde. Entonces, de manera coloquial, ahora escuchen. A ver, un ejemplo, perdón, no quiero interrumpir. Si usted es dueña de un Tamayo, y el Museo de Arte Moderno le pide su Tamayo para exponerlo, y aparece en libros, en publicidad, en todo eso, ellos tienen la misma... A ver, ¿qué pasaría? Al dueño del cuadro. Lo que es el maestro Rufino Tamayo, nosotros no lo representamos porque está en la función. Pero bueno, a lo que voy es, ahora, aterrizando en ese aspecto, sí. Si el Rufino Tamayo o los herederos de Rufino Tamayo prestan sus obras para poderse exhibir en un museo, y realiza este museo todo lo que es el catálogo y la promoción de esta exposición, tuvo que haber recurrido a los que prestaron, a los poseedores de los derechos morales, en este caso la familia del maestro Rufino Tamayo, para poder realizar toda la reproducción, porque son reproducciones a final de cuentas. Entonces, si no lo hacen, se meten en un problema. Sí, pero por ejemplo, tú como dueña, lo que pasa es que tú como dueña, a ti no te pagan un peso. O sea, tú eres dueña de la obra, pero no de los derechos. Los derechos son de la familia. Aquí están hablando del pintor como tal. Estoy hablando de un pintor que ya murió. Sí, por eso, de todas formas, los derechos los tiene la familia del pintor. Exacto. Nosotros lo que hacemos... Eso sí se hereda.
Sí, o sea, tú como dueño, yo puedo vender mi obra a todo el mundo y decir que en mi testamento, que el día que yo me muera, los derechos de toda mi obra pasan, yo tengo los derechos de mi obra. Entonces, mientras yo esté viva, aunque tú tengas un cuadro mío, si ese cuadro tú lo prestas para el Museo de Arte Moderno, lo que sea, el dinero va a ser para mí. Y el día que yo me muera va a ser para mis hijos. El museo te tiene que pagar a mí por la reproducción. ¿Sabes como un cantautor que hizo una canción y se pone con un anuncio o así? Esa cancioncita es para el que hizo la... No, para el que la canta. No, para el que la canta. Digo, lo que sí, con tú, si tú eres dueña de ese tamaño, ¿no? O sea, tú eres dueña del cuadro ese y te lo han pedido prestado para el Museo de Antropología, para el de Arte Moderno, para no sé cuál. Tú no, la prestada esa no. Tú lo que sí es que tu cuadro va a subir de valor, porque entonces ya está en el museo, ya salió en revistas, ya no sé qué, entonces ya que lo vendas, pues ya vas a vender. Sí. Pero una pregunta. Regalías no son para nosotros, o sea, tendríamos que registrar cada obra que tenemos, Sí, o sí, sea, cada vez que hacemos un cuadro, hay que llevarlo a que lo registren. No, en ese aspecto es sacarle fotografía a su obra, ya sea un soporte físico o en CD, se presenta, o también puede ser a través de la sociedad, también se presenta ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, vale como entre 300 y 350 pesos el registro, siendo un formato, y en ese momento se lo pueden dar, o 3 días después se le pueden dar el certificado del registro. Y ahí lo ideal es que lleves varios. O sea, no llevas nada más uno por todos. Porque bueno, los que llevas hasta ahorita y luego en 2 años. Ajá. Y te cuesta 350 pesos igual. O sea, lleves uno o lleves 100, te cuesta más o menos lo mismo. Entonces es mejor llevar mucho más obra, porque entonces no te cuesta cada que vas. Claro. Dentro de lo que nosotros manejamos también es talleres y cursos. Esa es una introducción rápida, ¿no? Pero realmente nosotros hemos realizado cursos, talleres y también conferencias, tanto en espacios como estos, como en lugares como la UNAM, por ejemplo, la NAHUA, o sea, lugares así también de ese estilo. La idea es esa, es difundir lo que son los derechos de autor, porque desgraciadamente en México tenemos un grave problema. No tenemos una cultura de lo que son derechos de autor. Y desgraciadamente las personas que no se dedican a esto, bueno, aquí hay dos, las personas que no se dedican a las artes no saben sobre derechos de autor y es fácil violarlos. Y las personas que se dedican al arte tampoco de la mayoría saben y es muy fácil regalar el trabajo. Yo siempre que realizo una plática, una conferencia, siempre les pongo o pongo por delante que el autor plástico es... o el autor, no han dicho el artista o el autor es al final cuentas un trabajador del arte. Entonces como tal pues también tiene sus concesiones, sus derechos y hay que respetarlos. Y es algo que también igual los autores no lo saben, desconocen de ello y también igual es muy fácil que ellos mismos también inclusive violen el derecho de autor. Cuando copian. Entonces, ese también es nuestro fin principal, nuestro objetivo o nuestra formación como sociedad de gestión es esa, es la de proteger a los socios, tanto sus derechos patrimoniales como morales, principalmente. De ahí en fuera, lo que viene más, lo que viene a vestir a lo que es la sociedad es lo que hemos platicado, el aspecto de la promoción y difusión, que viene siendo como una parte secundaria de lo que se le ofrece a la sociedad, a sus socios, ¿no? En el caso que estaban platicando de la exposición que quieren hacer en Suiza, nosotros lo que realizamos en este aspecto, porque tenemos ya una avanzada, ya una experiencia en exposiciones en el extranjero, es nosotros hemos ya abierto puertas en relaciones exteriores, eso es lo que nosotros podemos apoyarles en ese sentido, para la transportación de la obra, porque la transportación de la obra es cara y es muy complicada, Lo decimos por experiencia, nosotros lo hemos realizado, sí, nosotros tenemos esa experiencia, vaya. Entonces, lo que tenemos en las relaciones exteriores ha sido a picar piedras, ha sido desde abajo, nosotros lo hemos realizado. ¿Cuál es la ventaja de ello? Es, nosotros obviamente embalamos la obra, y la llevamos a los almacenes de relaciones exteriores y ellos a través de valija diplomática lo llevan a donde nosotros ya hemos gestionado. Regularmente nosotros lo hemos realizado ya sea en Chicago, en Estados Unidos,
o en España. En cada mes de octubre nosotros tenemos una convocatoria de lo que es exposiciones en un festival que se llama Festival Otoño Iberoamericano en Huelva, España. Y lo que hacemos nosotros es mandar todo lo que es las obras por valija diplomática, llega al consulado allá en la embajada de México en España, y de ahí alguien de nosotros se va para allá, obtiene la obra del embajado o del consulado mexicano en España y la transporta hacia Huelva. Y en Huelva ya se monta y se expone, se exhibe. Y después ya tienen contratado el lugar, sí, para ya todo, ya está todo, ya tenemos como 4 años. Allá nos dan todo. Pero el montaje de la obra es por parte de ustedes también. Sí, nosotros. Pero sí. no hay una selección antes de... Sí, claro. Previa. Sí, una acá en convocatoria, Soma. claro. Sí. Y igual también lo hicimos en Chicago, y es lo que se podría hacer, no sé, lo que podríamos aportarles a ustedes en ese sentido. Nosotros ver la gestión o realizar la gestión en relaciones exteriores para que pueda irse las obras por valija diplomática, y entonces ese es el ahorro que estaríamos realizando, porque más es un ejemplo. Hace como 3 años o 4 años, cuando realizamos una exposición, creo que fue no sé si fue en Washington o en Chicago, nada más la pura transportación valía como de ida, creo como 20 o 25 mil pesos, nada más de ida, faltaba el regreso. ¿De cuántos cuadros? ¿O Fueron de 30 a 40. Sí, 30 a 40 cuadros más o menos. ¿Cuánto fue el precio? De entre 25, creo 25 o 30 más de ida. Cabeza, como persona. No, todo. Todo. Sí, Entre 30, sí. pero de todos modos sale. De todos modos, sí, de ida igual. Ya. te Y deben esto dar no se como negocia 5 con años. una compañía de aviación aunque se les dé un flash publicitario o algo así. Se puede manejar eso, pero no lo hemos realizado porque, o sea, no tenemos, porque es complicado. O sea, hay que hacer todo un trabajo para poder llegar a nuestras gentes, exponerlos, que ellos lo acepten, que digan, sí, lo podemos hacer a cambio de qué, siempre se maneja así. Necesidad. Creo, porque nosotros también realizamos hace como creo que fue 7 años, hicimos un encuentro, o el 4º encuentro en el Estado de México, en donde buscábamos patrocinio. Y el problema fue ese, que tocamos puerta en varios lados, y la verdad es que Sí, como que al arte no ¿Qué me la somos muy sacan? Bueno, bienvenidos. pues Air France, las invitaciones o... las compañías tienen que ser deducibles de impuestos para que lo hagan. Bueno, así funciona. Ni siquiera nosotros somos deducibles de impuestos, nosotros emitimos factura deducibles de impuestos, aún así las empresas no. Sí, nosotros Y nosotros si lo se hacemos, vende ¿no? algún cuadro allá en la exposición, ese ¿qué caso- pasa? En O ese sea, ya caso, cuesta menos el regreso, ¿no? sí, claro. Aunque cueste, Si llevan porque- 29. Ahora, qué bueno que lo toca en ese aspecto. Ustedes no saben, han de saber de que cuando ustedes venden una obra, la reventa también ustedes tienen un derecho. Sí, se llama Draw the Suite. Ustedes venden un cuadro en primera instancia y ya tuvieron un dinero. Y resulta ser que esta primera persona revende su obra a una segunda persona. Ese inter es un porcentaje que le llaman Draw the Suite, que es un porcentaje que va al autor. Que ¿Y es tú cómo sabes que Igual lo ni te venden? enteras. Porque, por ejemplo, yo a lo que Sí, decíamos con igual ni Manuel, te Manuel enteras. vendió muchos cuadros hace años. Que Y no dice saben. que hoy en día los han vendido mucho más caros, pero ¿y cómo sabes? Ese también es parte de O si nuestro los trabajo. empeñaron, ¿verdad? Sí, Eso es pero parte no de puedes nuestra darle labor. vamos a meterlo, maestro, y le vamos a rastrear su obra. Y por ahí podemos sacar varios las cosas que Les voy a nos explicar esa hacen. parte. Le rastreamos su obra, se puede rastrear, y quien no nos dice que por ahí tiene un dinero guardado Ahora voy a explicar esa parte. de personas En que México, lo estén en utilizando para su 2003, ¿Cómo podemos pues, En el ser 2003, socios de Somar? tomar en 2003, la ley, no estaba el Draw the Porque Suite yo fui considerado socio alguna dentro de la vez ahí cuando legislación estaba allá aquí en México. En 2003 San entra Ángel. esa figura. El problema que hemos tenido nosotros desde 2003 a la fecha es de que el Instituto Nacional de Derecho de Autor no nos ha autorizado un tarifario. Estamos trabajando en ello.
Y no nada más es en las artes visuales, también es en los compositores, también es en los escritores. ¿Cómo saberlo? Nosotros nos acercamos por eso con las galerías, por ejemplo Morton y todos los demás, las subastadoras también con Morton, ¿no? Y ellos tienen que reportar la venta de las obras y nosotros también vemos si es reventa o es una venta de primera vez. Y entonces exactamente es cuando nosotros ya solicitamos el porcentaje de la reventa, que es ¿Y si es venta privada? Igual también. Sí. Eso se ha manejado desde hace ya varias décadas allá en Europa y obviamente en Estados Unidos. En Europa tienen una cultura de lo que es el arte pues, más madura, ¿no? Tienen más madurez en ese aspecto. En Europa tienen más madurez en el aspecto de los derechos de autor. Por eso es de que una de las formas de cómo rastrear este tipo de cosas es a través de un registro que se llama Registro Internacional. Esto lo maneja una asociación que está ligada a una organización mundial que nosotros somos parte, somos miembros de ella. En primera instancia es la CISAT, que es una confederación que conforma varias sociedades de gestión, no nada más de artes visuales, sino también de todos los rubros de las artes. Y a su vez tiene una asociación que está ligada a la CISAC, que se llama Suiza, hablando de Suiza y que está precisamente en Zurich, Suiza. Ellos tienen una base de datos que es un registro internacional. Ese registro internacional, cuando se presenta una obra en el extranjero y se vende la obra o se realiza una reproducción, quien lo haya realizado, como ellos en Europa sí tienen lo tenemos consciente, ellos sí están más a lo que es la cultura del arte, y cuando realizan una reproducción, una venta, buscan a quién van a pagarle, ya sea si es una reventa o ya sea una reproducción, y no lo ven por medio de la obra, porque la obra a veces los autores no los ubican o no los conocen, pero sí por el número de registro internacional. Y con el número de registro internacional lo que hacen es solicitan a Suiza el número de registro y los datos, quién pertenece, a dónde pertenece ese autor, y hacen el depósito correspondiente. Entonces, es otra de las cosas que nosotros también ahí sí podemos ofrecer, que nosotros estamos ofreciendo porque nosotros lo manejamos también. Ese es parte también de lo que es el derecho de seguimiento o el droit de suite o el derecho de reventa. Entonces existe ese derecho, bueno, los que no lo sabían, pues ya lo saben, y entre ellos hay muchos más derechos que ustedes tienen, bueno, para la redundancia, ustedes tienen derecho a poder usarlo cuando les corresponde, y es parte de lo que nosotros realizamos en la zona. Y volviendo a lo de hace rato, sí, una pregunta. Si el maestro Guillén quisiera dar una conferencia de muralismo, ¿ustedes pueden organizar esa conferencia? Sí, claro, podemos organizar. Podemos hacer el scouting en la UNAM, por ejemplo. Nosotros hemos hecho conferencias en derechos de autor en la NAHUAC, en la UNAM, en Archivos de la Nación, hasta en la revista Procesos, hemos hecho en Mexicali, y podemos realizar, ya que ya tenemos esa apertura, se lo podemos gestionar, no hay problema. Paréntesis, tengo un concepto del arte, del renacimiento del arte del muralismo. Es un compendio que tengo aquí en mi memoria, que aprendí desde que estuve en la escuela de pintura y escultura. Estuve relacionado desde muy joven con los maestros de muralistas. A Orozco no lo conocí porque no me dio tiempo. Él ya se había tratado de ir, yo apenas estaba naciendo. Pero a partir de ahí todos los demás, yo siempre anduve de cola con los demás, con Orozco, con Siqueiros, con el doctor con Jorge González Camarena, inclusive trabajé 3 murales con Jorge. En fin, con todos ellos. Y entonces adquirí un conocimiento
que se trata fundamentalmente del renacimiento del muralismo en el mundo logrado en México. Entonces, oficialmente, en el oficio del arte de la pintura muralística, tengo este concepto que es un tesoro, pero está nacido en México. Quiero dar una conferencia a puros mexicanos. Nosotros le buscamos el espacio, maestro. Pues por el amor de Dios. Y sobre todo con no jóvenes, me puedo morir con jóvenes secretos. que están trabajando sobre esto. Que les interese, que puedan aprovechar. Sí, claro. Bien, miren ustedes, miren. Vienen muchachos de Europa. Aquí hay un grupo de pintores que se dicen muralistas. Sí lo son, el hecho es de pintar un mural, ya soy muralista. Pero el concepto que crea el doctor, que crea sobre todo Siqueiros, Orozco, Jorge González Camarena, Galván y muchos más, no es nada más pintar el mural en un mural, porque es muro, ¿no? Puede ser paredismo, o plafonismo, o bardismo, etcétera. Pero no, este concepto nace en México y tiene un fundamento muy especial, auténtico, que es fundamentalmente el rompimiento de pintar muros y paredes nada más, porque sí, como decoración. Entonces ya tiene otro concepto, y ese concepto lo tengo yo, aparte del oficio, que es otra situación, que es la energía de la geometría, de la perspectiva tonal, de la perspectiva del color, de la perspectiva lineal, de todos esos arranques que hicieron estos grandes muralistas de México. Pues nos gustaría mucho que usted esté dentro de SOMAR para empezar. A mí me gustaría dar una conferencia porque soy un valor olvidado en ese sentido. Y no, no, maestro, ya no va a estar olvidado. Yo tengo miedo de morirme y no pasarles el secreto, porque vienen muchos muchachos de Europa y vienen diciendo que nos van a enseñar muralismo. Le digo, ¿qué les pasa? No es así. Al contrario, nosotros somos los que les vamos a enseñar el nuevo concepto del muralismo mundial. No estoy hablando local, no, mundial. Oye, Manuel, ¿y ese nuevo concepto tiene que ver con la ideología de lo que tú expresas en el mural? ¿Tiene que ver con la ideología de lo que tú expresas en el mural? ¿O es la técnica? Sí, la técnica de lo que es el oficio del muralismo. Nada más la técnica. Otra, el concepto. Pues es la ideología también. Exactamente. ¿Cómo plasmar el concepto? Exactamente, sí. Este también es un medio, como puede ser el periódico, puede ser el libro, puede ser el disco, puede ser... ese es el medio también del muralismo. Pues ¿sí? Eso nos daría a nosotros mucho gusto tenerlo dentro de nuestros socios. Como le decía, pues tenemos está Toledo, tenemos a Toledo, Siqueiros, Camarena, José Luis Cuevas y pues diría muchos nombres. Nosotros los representamos. La inscripción cuesta 1,500, ¿verdad? A ver, ella es la encargada de atención al socio. Y ya les diría, era un paquete creo de 2,000 pesos, pero ya está incluyendo la anualidad. Incluye la anualidad, se tiene que registrar el poder, todo lo que se realice en la sociedad de gestión. Primero nos manejamos en la cuestión de derecho civil, y a su vez también en el Instituto Nacional de Derecho de Autor se tiene que registrar el poder que se realice ante el notario, y se tiene que ir a presentar ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Eso contempla los 2,000 pesos de la inscripción. Y luego cuando ustedes venden la obra como representantes. Nosotros no vendemos obra. ¿Puedo decir? Sí, maestro. Para terminar, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Naturalmente, que ese conocimiento que tengo, vale. Ahora, yo encantado de la vida, ¿verdad?
de regalarles este conocimiento a la plástica mexicana, al pintor mexicano. Hombre, con mucho gusto. Mientras me den de comer. Una sugerencia, Manuel. Y me pagan mi taller. Una sugerencia, no sé si, digo, a lo mejor tú no podrías escribirlo, pero si hubiera una persona al que tú le puedas estar dando todo este conocimiento, lo recopile, lo organice y hacer un libro, porque pues Sí, tú pues, puedes pues, dar una conferencia y quedó a lo mejor en el aire. El caso es de que se publique algo, que tú sistemáticamente tengas una persona, un profesional que capte todos tus conocimientos y los vaya organizando y se edite un libro de pluralismo. Entonces, habría que, no sé si ustedes tienen a alguien que pueda... Nosotros... Porque mira, te voy a decir algo. Que sea un libro de texto para la gente que quiere estudiar. Una de las cosas importantes... Le voy a decir algo por esta razón. La verdad me siento solo, me siento suelto y me siento mal. Porque es serio esto, es muy serio, es muy grande. No es nada más para México. Nosotros lo podemos orientar, maestro, lo podemos orientar mucho, pero hay una... Entonces, si hay alguien también que me ayuda a transcribir esa parte sabiduría. nota. Pero sí conozco a alguien, mis amigos de los escritores. Nosotros, a ver, nada más ahí es limitar unas cosas. Nosotros no realizamos esa parte, nosotros no vendemos obra, nosotros no certificamos o autentificamos obra, digo, porque representamos a Siqueiros, representamos a González Camarena, los museos cobran. Sí, pero nosotros no certificamos, nosotros nos han llamado para certificar o autentificar una obra de Siqueiros, de González Camarena, de Orozco, pero nosotros no nos dedicamos a eso. Protegen, exactamente. Y una de las cosas importantes, por su anualidad que ustedes pagan, que es mínima, después de que pagan todos sus derechos de notario, diciendo en este momento son 500 pesos al año, tienen derecho a su protección. El trabajo, por ejemplo, de jurídico, si ustedes dicen, ¿qué creen que vi una de mis pinturas en tal revista? Inmediatamente se comunica a SOMAC, y acá en SOMAC se hace el seguimiento y la reclamación. Aquí lo que es importante para Manuel, bueno, yo lo que creo, es que, o sea, ahorita, ¿no? Que tu obra se va a quedar aquí, ¿no? Y probablemente en 10 años ya no estés, o en 15 años ya no estés, o lo que sea. Y entonces todo lo que, pues la gente va a salir, ¿no? Porque siempre, ¿no? Siempre después de muerto todo sale, ¿no? Entonces tu obra va a empezar a salir y la gente va a empezar a ponerla que en la revista, y no sé qué, no dudes que si un día a alguien se le ocurre una película de Manuel, y así, alguien tiene que tener las regalías, alguien tiene que tener derecho a recibir las regalías de todo lo que se habla de tu obra. Entonces eso es para lo que viene ellos. Sí, depende del testamento. Eso es lo que le recomendamos a todas. Sí, es lo que vi acá, que también hay tramitar un testamento para dejar un heredero en confianza. Entonces, por ejemplo, Manuel, en tu testamento ya dice, ¿no? La obra y los derechos de autor se quedan para entonces ellos lo que van a hacer es que van a darles las regalías a esa persona que tú decidas. Entonces, ellos para eso están aquí, más bien, o sea, no tanto, o sea, para lo mejor ayudarnos a armar una exposición fuera, pero más que nada para proteger tu obra. Sí. Los derechos. Aquí está un original de Jorge González. Pero no es jurídico, no es, o sea, tú es como lo hizo la casa de tus hijos, no es legal. ¿Cuáles sus hijos? ¿Marcel? ¿Fue quien se lo o Alfredo? ¿Marcelo o esa es una cosa, otra. De cada una de sus obras, después de registradas, ustedes si quieren pueden ir solas, pero si no, ese trabajo se hace en SOMAC también. Todo es hacer sus cartas de certificación sencillas, pero que todas sus obras. Después se muere la gente. Yo, por ejemplo, tengo ahorita un doctorado que no tengo la carta de certificación, no es nuestro socio el doctorado, y tengo que buscar a su heredero, y parece que tienen problemas, porque creo no es... Entonces imagínense mi doctorado, que no lo puedo vender tan fácilmente, porque no. Entonces eso, pues son varios detalles que ustedes
como prevención, y a veces O sea, por ejemplo, mi hermana, estoy hablando, vive en Estados Unidos, pero es mexicana ella. Lo puede hacer también. Claro. Hubo una exposición y su foto era el folleto y estuvo por toda. Ella podía haber ganado algo. Sí. Sí. Este tipo de... O sea, mientras ella sea mexicana, aunque viva... Internacional está en España, en Portugal, en todos estos lugares. ¿Y la certificación quién la hace? Nosotros mismos. Ustedes No, los dueños de la obra. Ajá, ¿y cómo? Es una hojita, una carta. Una cartita. Nada más dándole el Les damos. Hola. Pues aquí vino, ¿quién es Aurora? Que no la conozco. Yo soy Aida, ¿no? Aida. Ah, mira, nada más. No te iba a conocer. No te iba a conocer. ¿Que andabas de vacaciones, Maribel? Yo sí, pero ya llegué. Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Ya vas a regresar al taller? Pues ando con esas, pero estoy ando muy embroncado y con todos los... Pero la casa ya hecho. Ya la rentamos todavía.